El cruel mensajero. Vamos a profundizar un momento la palabra del Señor. ¿Quién es el cruel mensajero y por qué se envía el cruel mensajero según la palabra de nuestro Señor? Y vamos a profundizar. No es un tema muy largo, pero va a ayudarnos mucho a entender cuán importante es cómo se mueven en el mundo espiritual estos espíritus para atacar, en que el enemigo envía mensajeros que son malak, pero a través de la palabra del Señor vamos a poder entender cuán importante es poder saber cómo se mueve todo en el mundo espiritual. Todo es al mundo real, el verdadero. En el Salmo 34, verso 7, nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Siempre el Señor tiene la disposición de guardarnos, de protegernos. Jamás vamos a estar solos, aunque quizás no veamos nada, pero no lo es. Él siempre pelea por nosotros porque son promesas y Él no puede retractarse de una promesa. Si el Señor prometió que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, porque es una promesa fiel y se va a cumplir. La versión Torres Amad dice: el ángel del Señor asistirá alrededor de los que le temen. Mire qué bonito es eso. El ángel de Jehová o el del Señor nos va a estar a nuestro alrededor. Torres Amad: el ángel del Señor asistirá a nuestro alrededor. Versión Diobla hoy dice: y el ángel del Señor protege y salva. Mire qué hermoso lo que hace el ángel del Señor. Por eso es que nosotros no estamos solos. Él nos va a proteger y nos va a salvar. BLA: el ángel del Señor hace su ronda junto a los que le temen y los guarda. Eso significa que el ángel de Jehová nos cerca, nos rodea, nos asiste, nos protege y nos salva. NTV: pues el ángel del Señor es un guardián. Mire qué hermoso eso. Es un guardián que nos rodea y nos defiende. Esa es nuestra confianza en el Señor. Que el Señor va a enviar su ángel y Él nos va a asistir, nos va a proteger, nos va a salvar, va a hacer sus rondas alrededor nuestro. Es el guardián que nos rodea y nos defiende. Esto es el poder y el amor de Dios para los que confían en su amor y en su misericordia. Por eso es que nosotros no tenemos que tener miedo de a circunstancias, sino que a pesar de los ataques, a pesar que el enemigo quiera hacer algún estrago, algo, debilitarnos, que el enemigo quiera dañar una área en nuestra vida, tenemos que confiar plenamente en el Señor y confiar que Él lo va a hacer una y otra vez, como cantábamos. Si el Señor nos ha librado de tantas formas, si el Señor nos ha protegido de mil de maneras y hasta el día de hoy estás vivo, estás aquí, estás escuchando, es porque te ha protegido, te ha sanado, te ha salvado. Y si estás hoy aquí en esta plataforma de reunión online, es porque Él te ha protegido, Él te ha guardado y lo va a hacer otra vez y otra y una y otra vez, como cantábamos. Qué hermoso es cuando confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza. El ángel mensajero. Cuando hablamos de mensajero, la palabra es malak. Malak, de la raíz que es, significa un mensajero, un sacerdote, un maestro, un embajador o un enviado. Ahora, mensajero, que es la palabra malak, hay mensajeros de Dios y mensajeros también del enemigo, que lo vamos a estar viendo, porque malak, hay malak de Dios y malak de Satanás. Porque mensajero es un mensaje que puede ser de Dios o puede ser de Satanás. Ese es el significado de la palabra malak. Pero aunque venga un malak de Satanás, el malak de Dios estará con nosotros, en nosotros y por nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 22, tenemos la historia en que Jezabel, después de que Elías mató a 450 de Baal y 400 de Acera, con su espada lo destruyó a los profetas de Jezabel. Jezabel le envió un mensajero
para hablarle a Elías. Y ese mensaje era así: así me hagan los dioses. Estaba hablando Jezabel por medio del mensajero. Y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo que está diciendo el mensaje de Jezabel, que le envió esta palabra de que así como tú mataste a todos mis mensajeros, a todos mataste a los Baal y mataste a los de Acera, así también como tú les cortaste la cabeza, yo tendré mañana a primera hora, a estas horas, tu cabeza en mis manos. Esa era la palabra del Malán, de un mensajero del enemigo que lo había enviado Jezabel. Ese Malán, ese mensajero, llevó la noticia. Esto es importante también porque nos da a nosotros a depender que a veces el enemigo coloca una mala noticia en cualquier área. Y nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Confiar en que Dios va a hacer. Confiar en que el Señor algo va a hacer. No nos deja solos, no nos desampara. Algo va a hacer el Señor y nos va a sacar de situaciones extremas. Las jerarquías nos conocen desde el cielo o del inframundo. Cuando nos colocan en un cuerpo, quizás se nos borró mucho o parte de memorias, pero ellos aún así, el mundo espiritual nos conoce más que nadie. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo también se hace mucho daño. Mire qué importante todo esto. Este texto de Jeremías 6, verso 23 dice: empuñan arco. Eso es lo que hace el enemigo. Empuñan arco, jabalina. Crueles son, no tienen misericordia. Sus voces braman como el mar y montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión. Esto es lo que hacen el enemigo. Coloca opresiones, coloca dificultades para que puedas caminar, coloca diseños para que puedan tú debilitarte tu fe. Por eso, si tú te estás levantando, el enemigo coloca algo, es para distraerte. Solamente cree. Si Dios está obrando en la salud, el enemigo quizá va a querer obrar algo en la salud para decaerte. No, mantén tu fe, mantén tu confianza. Estoy sano, estoy sana, estoy sana, estoy sana en el nombre de Jesús. Porque el enemigo va a tratar de enviar una distracción para que tú vuelvas y tu fe mengua otra vez. Así hace el enemigo, si astuto, sagaz. Porque él vuelve a colocar la misma área para que tú desfallezcas tu fe. Porque empuñan arco. Aquí hablamos también de ataques de potestades. Empuñan arco. Estos trabajan con arco. Que hay una enseñanza también de un libro, el cual hablo sobre las saetas que hace el enemigo. Los dardos que envía el enemigo. Los espíritus de los arqueros. Él envía arqueros. ¿Cuál es la función de los arqueros? Colocar daño. Empuñan arco. También usan, y si tienen arco, tienen flechas. Y también tienen jabalina para lanzarlas de distancia. Y arcos para lanzarlo con velocidad. Así es el cruel mensajero. Y dice: crueles son, no tienen misericordia. Son inmisericordiosos, pero confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que vamos a salir victoriosos, y el Señor en su misericordia peleará por nosotros. El Salmo 91 aplica mucho cuando a veces nos sentimos solos. Es un texto que lo sabemos y lo hemos escuchado, pero siempre es bueno recordarlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos tenemos que morar bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es la sombra del Elión. Altísimo es la palabra Elión. El que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Nosotros estamos bajo la sombra del Señor. Eso nos da entendimiento en que no estamos solos en cualquier circunstancia que el enemigo quiera colocar dardo, quiera hacerte decaer,
confía en el Señor y cree que con la confianza que tengamos en el Señor, siempre estaremos bajo su sombra. Es como la Escritura también nos habla, es como la gallina que junta sus polluelos y los polluelos van debajo de sus alas y la gallina los cubre. Así es el Señor más con nosotros. Entonces no debemos de temer. Nuestra confianza tiene que estar segura, confiando en el Señor. Verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Mire qué tremendo este texto, porque van a caer 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese es el poder de Dios, en que el amor de Dios se muestra en su misericordia, porque Él está siempre presente, nos restaura, nos fortalece, nos anima. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo, aquí es la palabra catar, seter, que significa el secreto de Dios. Catar, seter, significa el secreto de Dios. Nosotros estamos bajo el abrigo de Dios, estamos bajo el secreto de Dios. Ese secreto es que estamos escondidos en Él. Estamos en un refugio bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es nuestro Señor. El texto de Proverbios 12, 18 dice: hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay gente que habla y su hablar es como estocadas de espada, o sea, hablan y su hablar hace daño. Pero más la lengua siempre de los sabios es una medicina. Que Dios nos ayude para dar buenas respuestas, para no caer en la ira, para no caer en el juego del enemigo, que el enemigo quiere que tú caigas en el mismo juego de él, quiere que tú respondas. El enemigo quiere que tú respondas a la persona para que empiece la ira, y la blanda respuesta aplaca la ira, dice el Señor, dice su palabra. Entonces a veces cuesta aplacar la ira porque no estamos realmente viviendo la palabra. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé ese dominio propio, que no seamos polvoritas, que por cualquier cosa nos encendemos, nos airamos, y no, tú tienes que pedir al Señor que te dé paciencia. Si no tienes paciencia y eres polvorita, dile al Señor: Señor, ayúdame, cámbiame, saca este mal carácter, todo me molesta, todo, Señor, yo me enojo, yo me airo. El Señor quiere que podamos ser transformados en el poder de su fuerza. La versión BMN dice: las palabras imprudentes hieren como espada. Mire qué tremendo eso. Y la lengua de los sabios cura las heridas. A veces palabras imprudentes hieren, por eso hay que tener cuidado de qué nosotros hablamos, qué decimos. Esto no es de decir: yo voy a decir lo que quiera. No, amado, no es así. Esto no es decir que así nací y así me moriré. No. Esto no es decir: yo no tengo pelo en la lengua y lo digo. No. Un cristiano no debería usar esos textos, esos versos mundanos. ¿Por qué? Porque nosotros con una palabra podemos matar a una persona, podemos herir a una persona. Entonces, yo he escuchado gente, líderes, gente de púlpito que dice: no, que yo lo que tengo lo hablo, yo prefiero ser sincero, sincera, y no tengo pelo en la lengua. ¿Qué imprudencia es eso? Esos son imprudentes. Porque las palabras imprudentes hieren, dice, como espada. No tenemos que ser así, tenemos que tener cuidado de esto. La versión BLS: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo. ¿Se fija? Es que no es llegar y hablar, no es llegar y decir: yo me desahogo, yo soy sincero. No, no se trata aquí de sinceridad. Se trata de tener cuidado de qué decimos nosotros, porque el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Ese es el poder de las palabras de sanidad, de las palabras de declaración. Qué bueno entonces nosotros tener cuidado de qué hablamos, de qué decimos, de nuestro comportamiento, cómo nosotros nos comportamos con otras personas.
Ahora, en Proverbios 17:11, el rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero enviará contra él. Esto es para los rebeldes. El tema es el cruel mensajero. Ese es el título de esta enseñanza, que no es un tema muy extenso. Ya me queda poco para terminar. Pero en este tema nos ayuda mucho a entender la importancia que nosotros tenemos que tener cuidado del hablar. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? No tenemos que hablar con palabras ásperas, con palabras que no son sabias. No podemos hablar porque hieren las palabras. Y mire lo que dice el Proverbio 17:11. El rebelde solo busca el mal. ¿Y a quién se le envía el mensajero cruel? Al rebelde. Y un cruel mensajero enviará contra él. La versión TLA dice: el que es revoltoso siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. Wow. Cuidado los revoltosos, las revoltosas. Que las revoltosas son las que siempre andan buscando pelear, según lo que dice Proverbios 17:11, la versión TLA. El revoltoso, la revoltosa, siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel todavía. Wow. Versión RBC. El que es rebelde no busca más que el mal, pero un día se enfrentará a un emisario cruel. Mire aquí cómo cambian las versiones. Porque en Proverbios 17:11 que estamos analizando, en Valera dice: se le enviará un cruel mensajero al rebelde. El rebelde, el revoltoso. Y al revoltoso se le enviará, en la versión TLA, se le enviará el adversario cruel. Y la versión RBC, se le enviará al revoltoso, al rebelde, un emisario cruel. PDT, el revoltoso solo quiere el mal, pero al final se le enviará un mensajero que lo castigue. El enemigo va a tratar de entrar, pero creemos firmemente en que su misericordia se va a mover y Dios va a orar en amor y en misericordia. NTV. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Esta es nuestra confianza que nosotros tenemos que tener. Pero estar en cuidado, no ser revoltoso, no ser rebelde, no ser malvado, porque se le envía a ellos un cruel mensajero, un adversario cruel, un emisario cruel, un mensajero que los castigue, y serán severamente castigados. Y versión JBS, el rebelde no busca sino el mal. Un mensajero cruel será enviado contra él. Este es el cuidado que nosotros tenemos que tener cuando no entendemos área y nos dejamos llevar por la emoción, por el dolor, por la circunstancia, por el área emocional, por la rabia, y a veces hablamos sin sentidos. En 1 Samuel 15, verso 23, versión LBLA, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad, idolatría. Este es un texto muy potente, muy poderoso también, porque nos ayuda a entender la importancia del cuidarnos. No tenemos que ser rebeldes. El que anda en rebeldía es como el pecado de adivinación. El que anda en desobediencia es como la iniquidad y la idolatría. Mire qué fuerte. Y mire que solamente habla de la desobediencia. Lo que pasa con la primera entidad que se revela en el cielo desobedece. La segunda, la tercera desobedecen. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y nos haga entender lo importante en que debemos estar firmes con el Señor. Y esto nos ayuda mucho
para poder nosotros conocer más el mundo espiritual. Entonces dice la palabra del Señor en que el rebelde es como el pecado de adivinación. La rebelión es como la adivinación. La desobediencia es como la idolatría. Mire qué importante todo esto, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Todo lo que es rebelión, todo lo que es estos espíritus traen adivinación. Por eso que hay que tener cuidado. Cuidado con lo que es una rebelión. No ser rebeldes, obstinados, no ser desobedientes, porque mire todo lo que acarrea, y algunos dirán, no, que yo no tengo idolatría ya antes en el mundo, o cuando estaba en el catolicismo, adoraba a la Virgen o a la Santa no sé cuánto, y ya no soy idólatra. Pero si eres desobediente, eres un idólatra. Y lo dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 15:23, el cual estamos hablando. Y mire lo que dice la versión BAT. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Wow. Importante. Eso nos ayuda mucho a entender esto. A entender que importante nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Así nos ayuda el Señor. Y allí nosotros podemos tener la seguridad y la paz con el Señor. Mire lo que dice la versión Torres Amat. Porque el desobedecer al Señor es como un pecado de magia. Wow. Y ahora ya no estamos hablando sobre adivinación, idolatría, ya estamos hablando sobre magia. VLA, la rebelión es tan grave como el pecado de la brujería. Ahora tenemos brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Wow. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde. Que Dios nos bendiga. Y que su misericordia sea sobre nosotros. Y mire lo que dice la versión VLPH. La rebeldía es como el pecado de espiritismo. Wow, aquí se puso más grave todavía. Y la arrogancia, un delito de idolatría. Mire qué poderoso todos estos textos, porque nos da mucha claridad en todo esto, de que no se trata solamente de algo. No se trata solamente, yo voy a desobedecer, yo voy a hacer esto. No, aquí hay espíritus. Aquí hay rebeldía, desobediencia, adivinación, idolatría, espiritismo, magia, brujería. Wow. Es como colocar a pensar todo esto. Por eso es que tenemos que tener cuidado, no ser rebelde. Ahora, ¿qué es una persona rebelde? Una persona que se rebela contra todo. Siempre anda con divisiones. Es rebelde. No se sujeta a nadie. Anda con rebeldía. Es obstinado. No quiere ser ordenado. Le molesta cuando le dicen la verdad. Es rebelde. El desobediente es igual. Es lo mismo. Es como la idolatría. El cuidado que nosotros tenemos que tener en todo esto es porque hay espíritus, y detrás de todos estos espíritus que hoy estamos viendo aquí solo en esta imagen, aquí los que están trabajando ni siquiera son demonios y espíritus inmundos. Mantengan esto. En todo lo que es esta parte que estamos viendo de 1 Samuel 15:23, de la rebelión, de la desobediencia, de la rebeldía, detrás de todos estos, los que están trabajando no son grado de hueste. ¿Quiénes son las huestes? Demonios y espíritus inmundos. Los que están detrás de todo esto son ángeles caídos. Son los ángeles caídos, son los que colocan rebeldía.
Recuerde que los ángeles caídos fueron que le enseñaron a las mujeres la brujería, la hechicería. Por eso es que aquí tenemos las rebeliones como el pecado tan grave como la brujería. Otra dice como la hechicería, porque son ellos que están trabajando detrás de todo eso. Mire qué profundo, qué fuerte todo esto. Que Dios tenga misericordia. Ahora, ya terminando en esta enseñanza, dice Proverbios 11:17. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Mire qué importante. Proverbios 11:17. El cruel se hace daño a sí mismo, no se da cuenta. Cree que lo está haciendo bien. Es rebelde, es desobediente. Cree que con lo que está haciendo lo está haciendo perfectamente y tienen que alabar. Y no lo es. El cruel se va a hacer daño a sí mismo. Por eso que no seas cruel. Y no solamente a veces con personas, a veces somos crueles hasta con nosotros mismos. Por eso que tengamos cuidado, no ser cruel con nosotros mismos. A veces nosotros llamamos a espíritu. Por eso que lo vuelvo nuevamente a enseñar. Si Dios te sanó, te sanó. Si Dios te perdonó, te perdonó. No traigas a memoria las cosas de un pasado, dice la Escritura. No traed a memoria las cosas de un pasado. Ya da vuelta la hoja, ya levántate, afírmate. Si fallaste, pecaste, te arrepentiste, te levantas y sigues adelante. Porque a veces nosotros somos crueles hasta con nosotros mismos. El Señor nos lavó, nos limpió preso de sangre, nos redimió y nosotros volvemos a traer nuevamente la inmundicia del pecado otra vez a memoria. No traigamos a memoria eso, ya pasó. Esto es cuando nosotros somos crueles contra nosotros. Pero también hay espíritus crueles. Mire qué importante este texto, ya termino. Proverbios 11:17, entonces el cruel se hace a sí mismo se hace daño. Pero si nosotros invertimos Proverbios 11:17 y lo invertimos esos números al revés de Proverbios, ahora lo invertimos a 17:11, mire lo que habla: el rebelde solo busca el mal y un cruel mensajero se le enviará contra él. Mire qué interesante, como aquí tenemos al invertir los versos, los números, Proverbios 11:17 habla del cruel que se hace daño a sí mismo. Si damos vuelta a los números, ahora Proverbios 17:11 dice que el rebelde busca el mal y un cruel mensajero se le enviará contra él. Por eso tengamos cuidado, no seamos crueles. Ahora, ¿quién es el cruel, el mensajero cruel? ¿Quién es ese mensajero que se envía? Según lo que dice Proverbios 17:11 y Proverbios 11:17 al revés. ¿Quién es ese mensajero cruel? Según el diccionario Strong, el cruel mensajero es un grado de un espíritu llamado Aksarik. Aksarik es un demonio cruel. Aksarik es un demonio que entra para colocar crueldad, para colocar daño, para colocar opresión, para colocar rebelión, que detrás de él trabajan ángeles caídos, grado de potestad. Cuidémonos de lo que hablamos, cuidémonos de lo que decimos. No permitamos que Aksarí tome control, sino que podamos nosotros derribar todo pensamiento de todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. El cruel mensajero. Esta es la enseñanza de esta tarde, y que Dios nos ayude, tenga misericordia. Por eso que mire qué importante eso, porque a veces nosotros nos condenamos con nuestras mismas palabras o con nuestros mismos hechos. ¿Cómo nos condenamos? Y cuando se levanta el cruel mensajero, cuando tú dices algo no lo hace, ese tú estás llamando al cruel, tú estás siendo cruel. Recuerde que cruel es el rebelde. ¿Quién está detrás de rebeldía? Ángeles caídos. ¿Quién está detrás de ese cruel mensajero? Aksarí, el cruel mensajero. Y a veces, amados, no nos damos cuenta cuando nosotros llamamos a estos espíritus. ¿Cómo lo llamamos? Cuando nosotros decimos algo y no lo cumplimos. Cuando nosotros decimos algo y no lo hacemos, llamamos al cruel mensajero.
porque estamos ya haciendo injusto todo lo que es injusticia, todo lo que no es verdad, y llamar al cruel mensajero. Por eso la Escritura dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Es mejor decir no puedo, es mejor decir sí puedo, a que decir lo voy a hacer pero no lo voy a cumplir, o no lo voy a hacer y lo vas a hacer. Es mejor decir sí o no, porque a veces nosotros nos engañamos nosotros mismos, amados. Cuidémonos, que Dios nos ayude y Dios tenga misericordia en esta enseñanza de hoy. El cruel mensajero. El cruel mensajero, ya vimos a través de la palabra, y el diccionario Strong es Axarí. Es un demonio que trabaja con grado de potestades al mundo espiritual. Las palabras son peligrosas. Una palabra nos puede condenar. Una palabra puede llamar a espíritus. No llamemos a Axarí, el cruel mensajero.